El día de hoy vamos a ver que me quite y el día de hoy vamos a hacer un proceso conceptual. Espera que este me abrió donde no era, ¿cierto? Súper importante. Muchas veces eh, queremos desde el área de la construcción como tal, ¿cierto? Hagamos un poquito macro. Queremos realizar cierta actividad, pero no alcanzamos a dimensionar, ¿cierto? ¿Qué es lo que, cómo funcionan las cosas, ¿cierto? Cómo en realidad funcionan las cosas, de dónde vienen cada una de las cosas como tal, procesos, herramientas, materiales, ¿cierto? Entonces, como vamos a ver el tema de técnicas de pintura, ¿cierto? Vamos a abarcar hoy un poquito el tema de la composición de la pintura como tal y vamos a abarcar también un tema, si nos alcanza, si no, hasta donde podamos llegar de los, digamos, los implementos para aplicar la pintura como tal. Listo, entonces ya vamos a iniciar. Vamos a empezar con lo que es la composición de la pintura, ¿sí? Eh, Qué pena, no me les presenté, ¿cierto? Mi nombre es Beimer Jaramillo, ¿cierto? Yo soy Beimer Jaramillo, hago parte pues de acá de la academia, eh, también doy formación en el SENA, entonces estamos pues como siempre a la vanguardia con el tema de nuevos productos, nuevas técnicas ¿Mm? y tratando Más tarde. de transmitirles a ustedes todo el conocimiento, ¿cierto? Entonces mi nombre es Beimer Jaramillo, desde la ciudad de Medellín ya se los había comunicado y por acá pues dentro de lo que cabe y dentro de lo que vamos a ver en pro de garantizarles a ustedes una buena retroalimentación, ¿cierto? Durante la construcción o en este gremio de la construcción mejor, debemos de tener claridad, ¿cierto? Que siempre estamos en una constante vanguardia, una constante actualización y que si nosotros no nos estamos capacitando, pues el nicho de mercado de nosotros se nos va a ir apaciguando, ¿cierto? Nos quedamos con los mismos clientes de siempre y de pronto salen nuevas técnicas, salen nuevas herramientas y no las utilizamos y simplemente nuestra competencia genera mejores rendimientos, genera mejores acabados, por ejemplo, hablando ya de pintura como tal. Entonces, siempre la invitación es a que sigan participando de estas charlas para que puedan seguir, digamos, nutriéndose de estas capacitaciones como tal. Entonces vamos a empezar con lo que es la composición de una pintura y vamos a ver cuáles son sus aplicaciones, cuáles son sus compuestos, cuáles son sus fases y eso nos va a ayudar de una u otra manera a conocer un poquito más el comportamiento de la pintura, que muchas veces decimos la pintura, bueno, es simplemente cual rodillo, aplique y listo, sale para Buenas pintura, noches, ¿cierto? de Buenas Cali noches. presente. Entonces, la idea es esa, ¿cierto? Que pues, conozcamos un poquito, nos adentremos un poquito el tema técnico. Siempre ustedes, muchachos, me imagino que la mayoría son contratistas, habrán unos que lo hacen de manera empírica, ¿cierto? Habrán otros que tengan de alguna otra forma capacitación, o habrán otros que simplemente, ah, no, yo quiero aprender a pintar y vamos a meternos al curso de constructor a ver cómo es el cuento, cómo funciona. Entonces siempre es bueno arrancar de las bases. ¿Listo? Entonces, la composición de una pintura, ¿cierto? ¿Alcanzan a ver la pantalla completa o esta fasecita acá les interrumpe este panel? No se ve perfecto, yo lo veo bien. Listo, perfecto. Entonces, digamos que la composición de una pintura siempre sale dos variables, ¿cierto? La protección y la decoración, ¿cierto? Básicamente siempre estamos teniendo en cuenta estas dos variables para saber cuál es la que vamos a utilizar, cuál es la funcionalidad. Por ejemplo, por ahí ahorita alguno decía que necesita impermeabilizar, ¿cierto? Entonces, de salida, ya yo sé, bueno, la aplicación para esto es con un fin de protección, ¿sí? Ahora otro, no, yo quiero
darle un acabado bien bonito, decorar la pieza, la habitación a mis hijos, entonces vamos a utilizar los colores de Mickey Mouse, ¿cierto? Ya es decoración, ¿cierto? Entonces siempre es tener en cuenta que hay un desempeño, un papel especial, que si nosotros logramos unificar, podemos llegar a unos buenos resultados, ¿cierto? Digamos como a la finalidad como tal, de acuerdo a los dos criterios que acabamos de ver, ¿cierto? Los productos de los sistemas de pinturas se pueden clasificar en dos grupos: los preparadores de superficies y las pinturas de acabado. Volvemos a lo mismo, ¿cierto? Dentro de estos preparadores de superficies, digamos que sirven para listar la superficie que se va a pintar, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, un preparador de superficie es una pintura que utilizamos para, no sé cómo lo digan en sus zonas, ¿cierto? Para fondear, ¿cierto? Todos conocen el término. ¿Cómo van por allá en la costa? ¿Conocen el término fondeo? Sí, sí, como una imprimación, más o menos es Es eso. como una imprimación, sí. Es como una imprimación, una preparación de la superficie para que ese compuesto de decoración que yo voy a utilizar me quede un poquito más bonito. Aparte, cierto, ahorita, yo creo que ahorita lo vamos a ver por allí más adelante, las diferentes superficies que tenemos, ¿sí? Entonces, no siempre vamos a tener un trabajo en óptimas condiciones. Tenemos que hacer algunas labores de preparación. Entonces, a eso se refiere con los preparadores de superficie, ¿cierto? ¿Cuáles son esos preparadores o cuáles son las variables de esos preparadores? Que tenga buena adherencia, que tenga buen acabado, rendimiento y durabilidad, ¿cierto? Digamos que le van a dar un plus a las pinturas en sí, ¿cierto? Yo utilizo un preparador y, por ejemplo, tengo una superficie porosa, ¿sí? Y no utilizo ningún tipo de preparador de superficie y voy a gastar más pintura, el acabado va a ser diferente, ¿cierto? El rendimiento de la obra como tal, de la mano de obra, va a ser diferente y la durabilidad del producto también va a ser diferente. Entonces, muchas veces, si nosotros tenemos el criterio técnico para decirle a nuestros clientes de que utilizando, ¿cierto? Yo siempre le digo a mis clientes, hay que analizar los dos planteamientos y obviamente el cliente, como es el dueño de los recursos, dirá sí, sí o sí no. Muchas veces las personas pues, se quedan cortas, pero hay otras veces que las personas tienen los recursos y al finalizar el procedimiento, yo le digo, no, es que si le hubiéramos echado un preparador de superficie no hubiera quedado mejor. Ay, ¿por qué no me dijiste antes de? ¿Por qué me decís ahora? ¿Cierto? Entonces siempre manejar el criterio técnico y hacerle entender a nuestros clientes que si nosotros siempre estamos como a la vanguardia y utilizando buenos productos que son desde una funcionalidad óptima, vamos a garantizar un mejor trabajo y en últimas, ¿qué quiere el cliente? La última variable, ¿cierto? La durabilidad de su acabado, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué es una pintura? ¿Qué es una pintura? Es un material generalmente líquido, ¿cierto? Que al aplicarse a un objeto se adhiere a él, se endurece y forma una capa sólida que embellece, protege y valoriza, ¿cierto? Porque embellece, porque es lo que hablamos ahorita, un acabado bonito. ¿Por qué protege? Porque también protege de la intemperie cuando hablamos de pinturas de exteriores, cuando hablamos de impermeabilización, ¿cierto? Y aparte valoriza, porque no es lo mismo una construcción en obra negra a una construcción en obra blanca, ¿cierto? Y ahí empezamos con el concepto de obra blanca. Muchas veces las personas creen que la obra blanca simplemente es un enchape, simplemente es un yeso, ¿cierto? Un acabado en yeso o en moldura, ¿cierto? Cuando estamos haciendo o aplicando una pintura, ya estamos hablando de obra blanca, porque le estamos dando un acabado
¿cierto? Una película a esa superficie como tal y va a embellecer, a proteger y a valorizar digamos, el inmueble como tal, o la construcción, o la casa. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirven las pinturas? Tiene, como se los decía ahorita, una función protectora. Busca evitar el deterioro promovido por las condiciones físico-químicas del medio ambiente y del uso. Por ejemplo, las pinturas anticorrosivas. ¿Listo? Ya ahí empezamos con una función protectora. ¿Ahí cuáles otras cabrían? El tema de los impermeabilizantes, ¿cierto? Los impermeabilizantes, no sé, eh, broncoelastic, ¿cierto? Digamos que ya hay muchas marcas, pero digamos que siguen siendo pues como Elastosil, ¿cierto? Estamos aplicando a una superficie para generar esa barrera con esa película de pintura y protegerlo, por ejemplo, de la humedad, ¿cierto? Casi siempre estamos protegiendo de la humedad. Por ejemplo, las pinturas anticorrosivas son, aparte de la intemperie, estamos protegiendo de la humedad porque hay una humedad relativa en el ambiente y eso va a generar que cuando el acero genera contacto con alguna humedad que se empieza a generar, el óxido, ¿cierto? Entonces, para eso serían las pinturas anticorrosivas. Función decorativa. Aprovecha características tan importantes como el color, el brillo y la textura del acabado. La mayoría de las pinturas cumplen al mismo tiempo funciones decorativas y protectoras como las pinturas diluibles con agua, ¿cierto? Entonces, ya ahí viene el tema de los acabados. Yo cómo quiero que me quede esa pintura, ¿cierto? ¿Cómo quiero que me quede ese acabado? ¿Cómo va a combinar un color con el otro para que me dé un tono X, ¿cierto? Entonces, ya ahí empezamos. Función valorizadora. Las pinturas valorizan los objetos pintados a corto y largo plazo. Además, evitan reparaciones y cambios costosos, ¿cierto? Por ejemplo, el tema, estoy hablando mucho de la impermeabilización, pero es algo que viene mucho al caso y sigue siendo una aplicación de pintura como tal. Entonces, por eso hago tanta relación. Pero, por ejemplo, el tema de la impermeabilización de las fachadas, ¿sí? Si yo estoy expuesto a la humedad, me va a empezar a trasladar esa humedad a mis muros, ¿cierto? Independientemente cuál sea el sistema constructivo. Entonces, si yo no le genero una película protectora a estos muros, con el tiempo se me va a ver reflejado en unas humedades, ¿cierto? En unos hongos quizá, unas manchas en los muros, y eso me va a tocar que hacerle que mantenimiento. Siempre la pintura va a valorizar, no solamente desde la parte, digamos, como apariencia y que se pueda valorizar con respecto a su acabado, sino que también se va a valorizar porque voy a tener que utilizar menos recursos para hacer mantenimientos. Listo. Y hay otra función con las pinturas que es la señalizadora, que esa es la función que se utiliza básicamente en las vías, básicamente también podemos verlo en las industrias, ¿cierto? Grandes industrias, donde simplemente me van a señalizar y me van a generar una señal de alerta, ¿cierto? Para yo poder, digamos que tener como claridad ante un riesgo, un peligro que se pueda presentar. También las utilizan, por ejemplo, procuremos no rayar la pantalla para que todos podamos alcanzar a ver bien la presentación, muchachos. Listo, por ahí Juan de Dios está pintando la pantalla, ¿cierto? Hablando en términos de pintura, pero tratemos Juan de no de hacerlo Dios, para... por favor, vuelva de serio, hermano. Sí, sí, mucho respeto, muchachos. O de pronto lo estás haciendo inconscientemente, pero entonces hacerlo, procuremos no hacer esta función para que todos los muchachos puedan ver la diapositiva como tal. Listo. Entonces les decía que también, por ejemplo, la función señalizadora, hoy en día en el ámbito deportivo también se ve mucho. Hay que pintar canchas de microfútbol, canchas de voleibol, canchas de baloncesto, y todo eso tiene unos compuestos adicionales y que de una u otra manera va a señalizar. Entonces, son como esos 4 pilares, esas 4 funciones indispensables que de acuerdo a cada uno de los usos yo voy a
a tener en cuenta. ¿Listo? ¿Por qué son tan importantes las pinturas? Listo, entonces hay pinturas para todo tipo de superficies, ¿cierto? Entonces ya empezamos a clasificar. Yo conozco qué son las pinturas y tengo que conocer también para qué voy a utilizar la pintura, porque si no, estoy haciendo una mala utilización de mis recursos. Entonces, hay pinturas para las diferentes superficies, muros, revoques, piedras, maderas, metales, asbesto, cemento, pisos plásticos, pavimentos, cuero. Todos saben cuál es asbestocemento, aunque ya hoy en día no se maneja asbestocemento, se maneja fibrocemento. El Superboard. Superboard sería un compuesto de fibrocemento, ya no El mal llamado asbestocemento. Eterní. Exacto, Las esa es la tejas palabra. Eternis. La palabra que quería escuchar, Eterni, ¿cierto? Muchas veces en el gremio también empezamos a llamar, digamos que algunos ciertos materiales de acuerdo a su fábrica o al fabricante, porque se vuelve pues como común, pero en realidad esas tejas de Eternit es la marca, más no el compuesto. Las tejas de Eternit son de asbestocemento o eran de asbestocemento porque ya por ley de este compuesto estaba siendo cancerígeno y lo sacaron pues así pues como del mercado. Cerramos paréntesis y Es que continuamos con las pinturas. históricamente Eterní se llamó a todas esas láminas, Ujú, indiferentemente de la marca de la fábrica. ajá. Pero básicamente el compuesto era ese, asbestocemento. Sí. Listo. Y otras formas o digamos otras superficies, sin importar el tamaño o la forma o el uso que iba a hacer ese objeto al pintarlo, ¿cierto? También existen pinturas para diferentes ambientes, ¿cierto? Hay pinturas para interiores, pinturas para exteriores, al aire, sumergidos en agua o bajo tierra, sometidos al frío, calor, abrasión, golpes, dilataciones y al ataque de productos químicos, ¿cierto? Entonces, vean que hay una alta gama que hoy en día, aquí estamos auspiciados pues por Pintuco, pero digamos que todas las marcas están en un constante, digamos, escuela, bueno, no escuela, sino temas de laboratorio, exponiendo diferentes contextos, diferentes ambientes, ¿sí? Diferentes superficies, donde yo voy a tener o a someter al laboratorio nuevos compuestos para mejorar siempre. Siempre vamos a mejorar lo primero que vimos. Vamos a ver si nos metemos por acá, ¿cierto? Adherencia, acabado, rendimiento y durabilidad. Siempre vamos a tratar, o bueno, las empresas de pintura siempre van a tratar de dentro de sus laboratorios mejorar. Ah, bueno, vamos a generar un compuesto para mejorar la adherencia. Ah, no vamos a aplicar o a utilizar un compuesto para mejorar el acabado o vamos a utilizar un compuesto para que sea un mayor rendimiento de la pintura, ¿cierto? Todo en aras de qué? De mantenernos a nosotros como clientes de pintura satisfechos y que siempre estén, digamos, subsanando nuestras necesidades. Listo. Y en general las pinturas son importantes porque son económicas, durables, hay variedad de colores y acabados, fáciles de conseguir y para todos los presupuestos. Se aplican sin dificultad, ¿cierto? Una persona que hoy en día, ¿cierto? Anteriormente era un poquito más complejo, perdón, pero hoy en día una persona juiciosa que sea autodidacta va a un canal de YouTube y puede aprender a aplicar bien su pintura, ¿cierto? Entonces, las mismas empresas tienen canales, van dando tips, está la academia, ¿cierto? Donde nos están dando constantemente técnicas y variables para que nosotros mejoremos. Entonces, vea que cualquier persona lo puede utilizar sin dificultad. Ya que le quede bien, perfecto, más o menos, ya va a depender de qué, de la práctica y de que usted sea juicioso aplicando pues los conocimientos nuevos adquiridos. Listo, y adicional a todo lo que ya hablamos, pues volvemos a lo mismo, protegen, decoran y valorizan. Esos son como los pilares de la pintura como tal. Listo. Las pinturas de acabado conforman la capa superior de todo el sistema, por lo tanto soportan de un modo directo la influencia del medio ambiente y la acción destructiva promovida por el uso. Además proporciona brillo y acabado. Listo. Entonces ya empezamos a
a tener pues como de manera general que las pinturas de acabado nos van dando pues como un plus, ¿cierto? Generan brillo, generan una ambientación del lugar, ¿cierto? Hay veces que uno entra a un lugar, este lugar se ve como triste, ¿cierto? Y simplemente es por el tono de pintura que está utilizando. O uno entra a un lugar, este lugar da como buenas energías, está iluminado, ¿cierto? Entonces, todo eso va jugando a la hora de aplicar pues como nuestras pinturas y el contexto social que generan pues ella cuando ya se aplica. Listo. Vamos a ver cuáles son los tipos de pintura. Listo, entonces dentro de la pintura y de acuerdo con su composición y la manera como secan las pinturas se clasifican en vinilos, tintes, esmaltes, selladores, barnices, masillas, lacas, bases, polvos. SP polvos son pigmentos en polvo, ¿cierto? Estucos, imprimantes, acondicionadores de metales lisos, transformadores de óxido residual, removedores de pintura. Digamos que hoy en día, por ejemplo, nosotros nos vamos para constructor y vamos a la sección de pinturas y tenemos todas las pinturas que usted vea, ¿cierto? Entonces, muy importante, cuando nosotros vayamos a obtener una pintura, primero, la recomendación que yo les doy a todas las empresas, como les dije ahorita, tienen su fase de laboratorio y dentro de los resultados que arrojan la fase de laboratorios, siempre están en constante promulgación con sus colaboradores. En este caso, por ejemplo, a materia del ejemplo sería constructor. Entonces, Pintuco, Coraza, Invesa, van hasta constructor y dicen, yo le tengo este nuevo material que mejora la herencia, mejora la durabilidad, mejora el rendimiento y funciona así, 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 ¿cierto? Entonces capacitan. Entonces siempre es muy importante tratar de que cuando vayamos a este tipo de lugares o dentro de nuestro ferretero también los capacitan, les dan las fichas técnicas, ustedes sepan pues como la composición y cuáles son las propiedades de esa pintura en específico y por lo menos tener digamos en cuenta pues como esa clasificación. Listo. También tenemos tipos de pinturas de acuerdo ya como a sus acabados, ¿cierto? ¿Cuáles son? Los arquitectónicos. Creo que es la alta gama donde la mayoría, no sé, de los que están acá, estamos en esta fase, ¿cierto? Digamos que todos estamos directamente relacionados con la construcción, creería yo, ¿cierto? Entonces, estamos dentro de lo arquitectónico porque es para dar pues ese acabado como tal final, ¿cierto? ¿Quiénes de aquí están por fuera del gremio o todos estamos trabajando en el tema arquitectónico, acabados de construcción de edificaciones? Buenas noches. Señor, Buenas noches. Aló. Sí, hola. Buenas noches. Lo que pasa es que estamos entrando en una evolución donde estábamos acostumbrados a manejar el tipo de pinturas base a tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces tenemos que estar entrando, evolucionando porque ya la tecnología y los laboratorios están avanzando y tenemos es que mirar para qué necesitamos la pintura, a dónde la vamos a aplicar y sobre qué superficie la vamos a aplicar. Exacto. Ya ese sistema de que no que utilice tipo 1, tipo 2, tipo 3, Tan general. ya creo que ya se nos va acabando y pues ya las empresas están evolucionando hacia adelante y es la idea tratar de organizar y pensar en el futuro de que, qué se necesita. Así es. Listo, y para eso están por acá, ¿cierto? Para seguirse capacitando, lo mucho o lo poco. Digamos que dentro de estas 2 horitas, pues sigue siendo algo poco para uno darle todo lo que les quisiera, pues como brindar como conocimiento, pero siempre es bueno que ustedes sean un poquito autodidactas, ¿cierto? Que les quedó la semillita acá, una palabrita que les quedó sonando o una técnica que les quedó sonando, entonces yo investigo en internet, me sigo instruyendo para que ustedes mismos vayan mejorando pues con el paso del tiempo. Entonces, tenemos un tipo de pintura que es arquitectónico, ¿cierto? Es el que más conocemos, yo creería que la mayoría estamos acá en este gremio, ¿cierto? Dentro de los acabados arquitectónicos como tal.
que básicamente utilizamos dos tipos de pinturas. Los vinilos, ¿cierto? Que son productos diluibles con agua para paredes y techos en interiores y en exteriores. Y los esmaltes que se utilizan más que todo como para los acabados en otras superficies diferentes a los muros como tal, puertas, ventanas, zócalos, armarios. Ya hoy en día casi que el tema de los armarios y los closets ya no se utiliza pues como por medio de pintura, sino que ya se compran todo el aglomerado y se arman, ¿cierto? Pero digamos que diferentes, ¿sí? Diferentes a los muros como tal. Utilizamos los esmaltes. ¿Por qué? Porque una ventana y una puerta están en constante, ¿qué? Fricción, ¿cierto? De las personas que las accionan. Abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Entonces ese desgaste, esa abrasión que genera nosotros utilizar pues estos elementos como tal dentro de nuestra cotidianidad va a ir desgastando, desgastando. Que una pintura a base de vinilo, ¿cierto? O a base de agua, va a sufrir mayor afectación a ese tipo de abrasión. ¿Listo? También tenemos unos productos complementarios para la construcción, ¿cierto? Epóxicos, preparadores del acero para generar algún traslapo, ¿cierto? Alguna conductibilidad del acero, ¿sí? Los mismos impermeabilizantes. Entonces, ya hay variación diferente a lo arquitectónico, ¿cierto? Lo arquitectónico que es lo bonito, el acabado en sí, que es digamos, como el grueso del tema de la pintura, pero ya el tema de los complementos para la construcción son digamos, de una u otra manera, unos compuestos que son, digamos, dentro de la composición de la pintura, ¿cierto? Que son líquidos, ¿sí? Que se pueden diluir con un tipo de solvente, ¿cierto? Ya sea el agua, ya sea a base de aceite, ¿sí? Entonces siempre van a estar pues ahí como compuestos de la forma de la aplicación también y nos van a ayudar a mejorar nuestros procesos dentro de la construcción como tal, ¿cierto? El tema de los epóxicos, como les decía ahorita, los anclajes, ¿listo? También el tema de la pintura se utiliza para darle acabados a los autos, al tema automovilístico, motos, ¿cierto? Que es un compuesto un poquito más acrílico y poliuretano, ¿cierto? Es una pintura con mayor durabilidad, con mayor resistencia a la abrasión, pero ya eso es un poquito pues aparte del grueso de nosotros, pero que digamos que para eso estamos en las bases del curso. Listo. Mantenimiento para la protección contra la corrosión de tanques, estructuras, tuberías y equipo en todo tipo de ambiente, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, con el simple hecho de que la pintura diga, bueno, tiene una protección del filtro ultravioleta tanto, al tanto por ciento, ¿cierto? Eso me va a garantizar que tiene un compuesto adicional que lo puedo utilizar a la intemperie, que me va a garantizar como tal esta exposición al sol, al viento, ¿cierto? Al agua, los mismos impermeabilizantes, los mismos anticorrosivos, son, digamos, compuestos que nos van a servir al mantenimiento como tal. Listo, el tema industrial pues, es algo muy parecido al tema automovilístico, ¿cierto? Eso ya entran digamos, a procesos de altas temperaturas para poder, digamos, que se adhiera. Ahorita vamos a ver un poquito cuál es la composición. Hay unos pigmentos que son los que dan los colores y estos nos van a ayudar por medio de altas temperaturas que estos se adhieran pues a cada uno de los materiales que nosotros queremos. Disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Quería una cosita. Usted habla de los componentes químicos y adherentes de disolventes de pinturas, pero no piensan un poco también para el lado climático, medio ambiente, beneficio para el ser humano, porque todos esos productos químicos de epóxicas, sellantes, realmente nos afecta a la salud a la persona que está aplicando. Sí, Entonces también hay que ver el ser humano y el medio ambiente que deben pensar también en eso y no tanto en la duración de que va a durar el producto 10, 15 años, pero está afectando a la persona que lo aplica, tanto también al medio ambiente.
Sí, es bueno también observar que en estos productos han evolucionado tanto las bases de los materiales de polímeros a biopolímeros como los elementos de protección que podemos utilizar en las áreas. Exacto, exacto, hacia Entonces allá, debemos hacer tanto uso de hacia los allá iba. elementos de USP como de los Exacto. materiales. Listo, muchas gracias. Ahí los dos tienen, digamos, mucha veracidad en sus aportes como tal, ¿cierto? Entonces, como les digo, las empresas están en constantes monitoreos en laboratorio, ¿cierto? Y hoy en día, no solamente en el tema de pinturas, sino que en toda el área de la construcción, porque sí somos una de las áreas mayor contaminantes, pues, o en los gremios que genera mayor contaminación al medio ambiente como tal, ya sea en su fase de ejecución, de planeación, ¿sí? De destrucción, porque hacemos demoliciones, ¿sí? Entonces, por un lado, las empresas siempre están garantizando, aparte de lo que les dije, pues que era lo que les he venido diciendo durante todo el curso, del tema de la durabilidad, el rendimiento, ¿cierto? La apariencia o el acabado, siempre dar un compuesto ambiental, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que utilicemos una dosificación idónea, utilizando el recurso del agua para nosotros, una pintura, una pintura una pintura tipo 1, tipo 2, ¿cierto? Que tiene de una u otra manera mayor concentración y un mayor rendimiento, ¿sí? Pero a su vez, ¿qué pasa? Se eleva el costo. Entonces yo protejo el medio ambiente y yo cada vez que le doy una mejora a mi compuesto, ¿qué quiere decir que le estoy ingresando? Un recurso adicional y que mi cliente debe proporcionar como tal ese sobrecosto. Entonces, por eso se elevan un poquito los costos entre una marca y la otra, o por ejemplo, llevémoslo a lo que más manejamos a nivel general, de un tipo 1 un tipo 3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el uso del agua ya va a ir, digamos, desde la parte ambiental, mitigando. Bueno, necesito menos concentración de agua, quiere decir que puedo utilizar menos agua, voy a gastar menos agua para aplicar mi pintura. Eso por un lado. Y lo otro, lo que decía el otro compañero, si bien las pinturas y todos los compuestos y todos los materiales de construcción han evolucionado, también el autocuidado ha evolucionado, ¿cierto? Anteriormente era todo a la berraca y cada quien hacía como podía, como aprendía y no se cuidaba, ¿cierto? Cuando ya estaban por allá a los 40, a los 50 años, era que nos empezábamos a cuidar y ya no había nada que hacer. Lo que decían ahorita, los polímeros y biopolímeros van, digamos, ingresando a nuestro organismo y nos van a ir afectando con el paso del tiempo. Y más si yo siempre voy a estar expuesto. Entonces, si yo voy a pintar, digamos, de uso convencional, tranquilamente puedo utilizar mi mascarilla, ¿cierto? Mis gafas, ¿sí? Mis gafas protectoras para proteger mis ojos, unos guantes, ¿cierto? Si voy a estar a la intemperie, entonces tener una ropa adecuada donde no me vaya a pegar directamente el sol. Entonces, eso va un poquito más allá del autocuidado. Si bien no vamos a mitigar del todo, si vamos a generar una barrera y una cultura de nosotros. Si yo me gano la vida pintando, ¿cierto? Aplicando pintura en edificaciones, si yo no me cuido, al paso del tiempo me voy a enfermar y quien se va a ver afectado no solamente soy yo, sino todo mi núcleo familiar, porque yo soy el que estoy llevando la provisión a mi casa, ¿cierto? Si yo soy el dueño de la empresa, entonces estoy dándole trabajo a mis trabajadores, y si yo me enfermo, ¿quién va a llevar la batuta? Si yo no les brindo a ellos esos elementos de protección personal, ¿cómo voy a garantizar de que ellos realicen bien su trabajo? Entonces, eso es un tema un poquito complejo, más en obra. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, ¿cierto? Muchas personas son resistentes al cambio, ¿cierto? No, yo toda la vida he hecho yo he aplicado esa pintura y nunca me ha pasado nada, llevo 20 años, ¿yo para qué me voy a poner eso? Se lo ponen mientras uno los está supervisando, uno voltea, pum, se lo quitan, le acuerdan ahí a uno a la mamá, a la abuela, ¿cierto? Pero es un tema más personal, ¿cierto? El tema del autocuidado es muy personal y va de cada uno, ¿cierto? Si yo soy independiente,
no importa. Ah, no, es que es solamente para las grandes empresas. No, muchachos. Nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo porque es el que nos está dando de comer, ¿cierto? Entonces, muy importante ese aporte, muchachos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Buenas Utilicen noches. sus elementos de protección personal. Sí, cuéntanos. ¿Ibas a hacer algún aporte? Bueno, continuemos. Buenas Sí. noches para todos y todas. Disculpe una pregunta como un poquito fuera del tema. ¿Qué producto tienen para aplicar para aplicar un blanco sobre un color oscuro? Bueno, ahí tendríamos que mirar el tema de la superficie, ¿cierto? Y ahorita que nos adentremos un poquito, o yo creo que eso lo alcanzamos a ver ya mañana, el tema de las técnicas, eso también tiene que ver mucho con las técnicas. Entonces, en el momento te voy a contestar la pregunta para que lo tengas ahí presente. Pero por ahora estamos haciendo el tema de conceptualización de lo que es la pintura. Pero básicamente tener en cuenta cuál es el color oscuro. Digamos que hay una gama de colores que va a ir más acorde a un color que al otro, ¿cierto? Independientemente de que sea oscuro. Y siempre hay que generar como unos preparadores de superficie que me generan como una base, ¿cierto? Me generan como una base. Hay unos colores que, por ejemplo, se adhieren mayormente al gris, ¿cierto? Y no tendría, y tendría que colocar un preparador gris y luego ya preparo mi pintura blanca como tal, si va a tapar el oscuro con el blanco, ¿cierto? Y si es de blanco a oscuro, pues el blanco es el color que más fácil se le adhiere pues el color, el blanco y el gris, son los colores monocromáticos y se nos van pues como digamos que debemos de tener en cuenta la gama de colores como tal, la paleta de colores. Eso lo vamos a ver un poquito más específico el día de mañana con el tema de las técnicas. ¿Listo? Listo, muy amable, gracias. Entonces, las maderas también tienen un compuesto diferente, ¿cierto? En este ya empezamos a hablar de solventes aceitosos, ¿cierto? Que no se diluye, no se diluye el tema de la pintura con agua, sino con un solvente como tal. ¿Listo? Recubrimientos en polvos también. Estos son los pigmentos que yo les decía ahorita, son pigmentos que son los que le generan el color a las pinturas como tal. Son pigmentos naturales y se van, digamos, sometiendo a un tema de industrialización. La composición de las pinturas, que ahí es donde venía el tema del aporte de los compañeros ahorita, es que tiene una parte volátil y una parte sólida, ¿cierto? Esa parte volátil es la que se puede esparcir en el ambiente lo más rápido y fácil posible, y esa es la que se nos puede, digamos, de una u otra manera adherir a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, la composición de la pintura tiene que ver con el tema de los disolventes y los aditivos. Y la parte sólida de las resinas y los pigmentos, que son los que van a dar pues como la textura y el color. ¿Listo? ¿Cuáles son las propiedades de las pinturas? Tienen rendimiento, generan color, dan un acabado, generan una mayor adherencia, un poder cubriente, ¿cierto? Que es la protección como tal, un secamiento más fácil, más rápido, una mayor flexibilidad ante cualquier movimiento, una dureza, porque ya se convierte sólida como tal con el mismo elemento, tiene una proporción de lavabilidad, ¿sí? Y tiene una proporción de resistencia, ¿cierto? Que va a ser, digamos, al tema de la abrasión, al contacto con la intemperie, y todas esas son como lo que compone la pintura como tal. También desde su fase líquida, esa era su fase sólida, y en su fase líquida tiene un compuesto de viscosidad, de estabilidad, de molienda, de los pesos, del peso como tal, ¿cierto? De la pintura, tiene que ver mucho con el disolvente como tal que se vaya a utilizar y va a tener una homogenización. ¿Listo? Composición general de las pinturas. Entonces, hay una composición de resinas, ¿cierto? Que son las que son a base de resinas,
materiales de origen natural o sintético solubles en determinados solventes que al secar forman una capa sólida que resiste ciertas condiciones físicas y químicas. Listo, entonces esa composición sirve para unir los pigmentos y otros componentes sólidos, promueven la adherencia de la pintura a la superficie del objeto pintado y dan una flexibilidad, dureza, brillo o resistencia contra la acción destructora del medio ambiente de luz. ¿Cuáles son esas pinturas? Las acrílicas, las vinílicas, las siliconas, las alquídicas, cauchos sintéticos. Digamos que hay una alta gama pues acá de esa propiedad con resina. Digamos que utilizamos las vinílicas y las acrílicas, ¿cierto? De pronto hay una por otra, por ahí que utilicen poliuretano, las epóxicas, poliésteres, son compuestos químicos que aparte de la resina van a dar un acabado como tal, mejorando lo que nos indican aquí, la flexibilidad, la dureza, el brillo y la resistencia. Listo, los pigmentos son productos en polvo insolubles por sí solos en el medio líquido de la pintura. Sus funciones son suministrar color y poder cubridor, contribuir a propiedades anticorrosivas del producto. Entre los pigmentos más utilizados en la fabricación de pinturas se encuentran varios compuestos: dióxido de titanio, negro de humo, óxido de hierro, azul y verde. Digamos que son unos polvos, por así decirlo, que nos van a garantizar una gama. Ahorita hablamos de paleta de colores, ¿cierto? Hay unos pigmentos que nos van a garantizar una paleta de colores en específico. Perdón, interrumpo, profe, una Sí, preguntita. sí, señor. Cuando hablamos de pigmentos, ¿sí? Los pigmentos, un ejemplo, para plastisoles, que son pinturas como para el screen, son los mismos pigmentos que se pueden utilizar para darle tonos a otros colores, como por lo menos la resina epóxica, también digamos la resina también se le pueden echar pigmentos. ¿Serán los mismos pigmentos o tienen que ser pigmentos específicamente para pintura de aceite, para pintura de agua, para pintura Sí, de... ¿sí? ya hay una clasificación específica, porque como lo veíamos ahorita, por ejemplo, aquí yo puedo trabajar todo el tema de los vinilos, los acrílicos, los epóxicos, ¿a través de qué? De la resina. Entonces, son los que estas mismas resinas van a generar esos compuestos o estos colores, esa gama de colores que nos va a generar en este tipo de pinturas. Ya los pigmentos son un poquito más específicos y no van a tener pues como esa amalgabilidad con todos los compuestos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos tipos de pigmentos, que son los pigmentos activos, que son los que proporcionan color y poder de cubrimiento. Algunos refuerzan la acción protectora de las resinas contra ciertos ataques del medio ambiente, como la corrosión, otros son simplemente decorativos. Entonces, mira que de aquí, de estos activos, yo puedo generar una gama de color, una paleta de color específica, pero puede que sea un pigmento solamente decorativo, pero puede también presentarse la posibilidad, como tú lo indicabas ahorita, de un pigmento en específico, para un material en específico, para un acabado en específico, una superficie en específico que me va a ayudar a contrarrestar o más bien a complementar, no a contrarrestar, sino a complementar ese compuesto que ya trae la resina, ¿cierto? Entonces me va a mejorar pues como está este cubrimiento, este poder de cubrimiento. Listo. Y los pigmentos inactivos son los que reducen los costos de las pinturas y en algunos casos cumplen determinadas funciones como matear. Entonces ya venimos con los colores mates. Entonces hay un compuesto, vea que son compuestos totalmente químicos. Entonces dióxido de titanio, negro de humo, óxido de hierro, azul, verde, ¿cierto? Donde nos van a generar como tal esta paleta de colores. Que si es un pigmento de baja calidad, va a ser que más económico. Entonces eso también tiene mucho que ver con la gama de colores. Por ejemplo, por ahí había una propaganda que decía que el blanco no era blanco, sino blancos, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver con los pigmentos, a pesar de que es otra, es un inverosímil muy, digamos, por así decirlo, como fuera de contexto, pero tiene que ver, no sé si lo hayan visto, una pintura blanca de menor costo es muy diferente a una pintura blanca de Pintuco, de Coraza, de Invesa, ¿cierto? Y entre ellos mismos van generando como esos compuestos y tiene que ver con qué, con la calidad de los pigmentos.
¿Listo? Los disolventes son básicamente son unos vehículos volátiles que son sustancias líquidas que dan a las pinturas el estado de fluidez necesario para su aplicación, evaporándose una vez aplicada la pintura. Son de origen natural como el agua o sintéticos como la acetona, que es la base de aceite como tal, la que conocemos en el gremio. Hay variedad de solventes. Digamos que esos solventes nos van a facilitar la aplicación, nos van a mejorar la adherencia, nos van a regular el secamiento inicial, ¿cierto? No es lo mismo si yo aplico una pintura en su estado sin diluir con el disolvente, a que si ya tiene el disolvente como tal, ¿cierto? Va a ser un acabado diferente, un secado diferente. Y ayuda a obtener buenos acabados, ¿cierto? Y tiene mucho que ver hoy en día, muchachos, con el tema del rendimiento. Ustedes van a tener siempre una ficha técnica. Mañana vamos a mirar un poquito el tema de la ficha técnica también, cómo la descargamos, cómo la trabajamos y siempre tener en cuenta cuál es la proporción y manejar en unas proporciones exactas, ¿cierto? Digamos ¿cómo les dijera yo? Una dosificación exacta, siempre trabajar como con la misma dosificación o un compuesto o un recipiente que me ayude a garantizar esa dosificación que me está especificando el fabricante por medio de su ficha técnica. Sí. Por favor, que los señores que tienen los micrófonos abiertos, que Sí, apaguemos los micrófonos, muchachos, y no vamos a hacer aportes cortos. ¿Listo? Profe, una preguntita, qué pena. Sí, señor. ¿Con qué tipo de marca de pintura nos estamos capacitando nosotros? No, aquí no estamos hablando de marcas, porque digamos que eso es un tema de academia. Aquí no tiene nada que ver el tema de marcas, sino que, como se los indiqué al principio, yo también trabajo en el SENA y trabajo pues con el tema de la marca, nos capacitan mucho el área de pintura. Entonces son unas diapositivas muy claras, muy específicas, ¿cierto? A pesar de que por aquí han habido muchos conceptos, tratan de ser pues como muy específicas y claras para que cualquier persona lo pueda entender. Pero cualquier marca, es más, Constructor maneja todas las marcas, entonces la idea es que más allá de que vean por ahí en la diapositiva que es de Pintuco, es porque en realidad es una diapositiva muy clara y muy general. Listo, pero no estamos aquí haciéndole publicidad a ninguno como tal. Listo. Tenemos aditivos, sí. Una acotación. O sea, se está viendo últimamente que los fabricantes de pintura están llevando al punto de que, de como la sacamos del tarro, se aplique directamente. Ya pues la disolvencia de la pintura como tal se está evitando para no dañar el componente que viene de fábrica como tal. Entonces, eso de mis años que llevo pintando, he visto que cada vez es menos la cantidad de líquido para adelgazarle el producto. Hay pinturas que yo las aplico directamente del pote a la pared porque se le baja la calidad a la pintura. Así y es. me rinde más el trabajo. Y la misma ficha técnica te lo indica, o sea, dentro, si ustedes lo analizan en el mismo recipiente de la pintura, en la parte posterior del recipiente está la ficha técnica, y si no la tiene, pues se la pedimos al donde la estemos comprando, en el constructor, en su ferretería de confianza, ¿cierto? O en internet. Hoy ahorita les decía que hoy en día es muy fácil acceder a la información y todas las empresas tienen su plataforma para descargar sus fichas técnicas. Pero mira que eso que tú estás diciendo le da fe a lo que nos indicaba ahorita el otro compañero de cómo, perdón, cómo estamos garantizándole al medio ambiente una mayor o un aporte, ¿cierto? Más allá de la durabilidad y de todos los componentes que hemos visto el día de hoy. El simple hecho de no tener que agregarle mucha cantidad de agua a la pintura, ya estamos dando pues nuestro aporte como tal. Y mira que sí se ven, vos que estás trabajando con el tema de la pintura, hoy en día, y si uno hace el análisis históricamente, sí, anteriormente era casi que un 60-40 de agua versus pintura, ¿cierto? Entonces ya hoy en día simplemente te dicen, no, el 15%, el 10%,
¿cierto? O el 25%, que estaríamos hablando de un 75% solo de pintura. Entonces, y eso va a variar con el tema de la tipología como tal. ¿Listo? Para que vayamos sacando, muchachos, también tenemos unos componentes que son aditivos y estos simplemente nos van a dar nos van a garantizar o nos van a dar, digamos, un aporte a una situación en específico que no se nos presente, ¿cierto? Un espesante que aumenta la viscosidad, si de pronto necesita que la pintura sea de mayor viscosidad, ¿cierto? O si de pronto se nos fue la mano y no queremos afectar pues como tal el rendimiento ni que se nos vaya a dañar la pintura, le podemos aplicar un espesante, ¿cierto? Un antidecantantes que previene la sedimentación de los pigmentos, ¿cierto? No sé si lo hayan experimentado en algún momento, que si dejamos de revolver, ¿cierto? De revolver la pintura, se nos tiende a que la parte de abajo sea que más espesa, más densa, ¿cierto? Eso es la sedimentación de la pintura como tal, de los pigmentos. Se nos bajan, la densidad del agua es mayor, la densidad de los pigmentos es mayor que la del agua, entonces tiende a irse hacia el fondo. Entonces por eso tenemos que a toda hora estar pues como constante movimiento de la pintura para que no se nos decante. Eso es más básicamente. Habrán unas que son más decantantes que las otras, entonces necesitamos, digamos, aplicar ciertos aditivos. Unos secantes que necesitamos que estamos en unas condiciones climáticas raras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay que aprovechar cuando salga el sol, entonces yo le aplico un secante para que entre capa y capa me agilice ese periodo de secado y yo pueda terminar mi pintura sin que me haya afectado por el clima, por ejemplo, ¿cierto? Antinatas, hay unas pinturas que se le generan la nata, bactericidas, fungicidas y matizantes, ¿cierto? Conocer que aparte del disolvente como tal, yo puedo aplicarle también a mi aditivo, como por ejemplo un concreto se le aplica un aditivo, como pronto un mortero se le aplica un aditivo. Entonces, en la pintura también podemos hacer esos componentes. Ya habría que mirar cada uno de los escenarios y mirar a ver si lo necesitamos. Listo. Requisitos para que las pinturas cumplan sus objetivos. Entonces, volvemos a lo mismo y es como una conclusión de lo que ya hemos visto. Entonces, primero, seleccionar el sistema apropiado. Entonces, otra vez volvemos. ¿Qué tipo de superficie? Lo que decía el compañero. Metal, cemento, madera, plástico. Esta pintura que yo voy a utilizar, ¿sí me sirve para el muro? ¿O esta pintura solamente para madera? ¿Sí? ¿O esta pintura solamente para metal? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Cuál es la superficie? Muros, techos, piso, pavimento, puertas, ventanas. El ambiente, ¿cuál es el ambiente que voy a pintar? El exterior, el interior, bajo tierra, sumergidos en el agua, ¿cierto? Ya eso es un poquito más industrializado, pero que nosotros tengamos claridad de que lo hay, ¿cierto? Si bien, no, yo me dedico a hacer la pintura de edificaciones, pero por allá en Guatapé, no sé si todos conozcan por acá el tema de Antioquia o en un lago, un propietario va a quedar ahí sumergido y es un elemento estructural o de madera o el mismo metal y va a estar sumergido en el agua. Yo conocer que, por ejemplo, hay pinturas para estar sumergidas en el agua y que me van a garantizar. Hay pinturas para clima frío, templado, caliente, tener en cuenta todo eso, muchachos. Tipo de acabado, ¿cierto? Si es brillante, semibrillante, mate, terso, rugoso, hay muchos tipos de acabado. Estado en el que se encuentra, si eso es muy importante. Muchas veces, y tiene que ver con lo que nos preguntaba ahorita el compañero, ¿cómo cambia un color oscuro a claro? ¿Cierto? Entonces, ¿en qué estado está? No es lo mismo pintar sobre el estuco normalcito que me deja el estucador y voy a pintar un color oscuro, a tener que cambiar un color, ¿cierto? Blanco a un color oscuro como tal, ¿cierto? Si ya está usado, si ya tiene una película de pintura encima, ¿qué debo hacer? Todo eso lo tengo que tener en cuenta, muchachos, desde la planeación, desde que yo voy a seleccionar mi sistema más apropiado. Yo reúno y hago una lista de chequeo de todos estos parámetros y me va a ir orientando o me va a ir sesgando a una pintura en específico, que ya en el mercado debe estar.
Listo. Por otra parte, debemos de tener en cuenta la preparación de la superficie, ¿sí? Que básicamente es garantizar la perfecta adherencia de la pintura, eliminar todo tipo de impurezas que puedan ocasionar las fallas prematuras, evitar ataques de la superficie de la pintura, ¿cierto? Corregir defectos que puedan afectar negativamente el acabado final. Tercero sería la aplicación de las pinturas como tal. Entonces, ¿qué necesitamos? Brochas, rodillos, recipientes, andamios, lijas, plásticos, estopas, limpieza, espátulas, y nos falta algo muy importante, que sería ¿qué? Los elementos de protección personal, ¿cierto? Entonces, si yo voy a generarle un acabado bonito a una superficie, no tiene coherencia de que yo por generar ese acabado bonito me esté mejorando mi salud. Es muy importante el tema de los elementos de protección personal. ¿Y qué se debe pintar primero? Eso ya es como un derrotero, ¿cierto? Del pintor. Primero pintar los techos, luego los muros, luego las puertas, luego las ventanas, las rejas, pasamanos, zócalos y pisos, ¿cierto? Es como un debido proceso. ¿Por qué? Yo pinto los muros y luego que pinte el techo, si hay alguna salpicadura, ya me cayó en el muro, entonces tengo que generar un reproceso para, digamos, generar algún mantenimiento a esa salpicadura que hubo. Listo. Tiempo de secamiento entre una mano y otra. Lo recomendable es que no sea máximo de 4 horas, ¿cierto? Para poder garantizar un buen tono. Y en algunas fichas técnicas nos dice que tampoco puede ser menor a 2 horas. Eso va a variar. Por ejemplo, aquí hay gente de Barranquilla, ¿cierto? Por ejemplo, allá el tema de la costa, digamos, el clima que es templadito, ¿cierto? Entonces, nos va a generar un mayor secado simplemente por la alta temperatura. Entonces, yo, por ejemplo, esas 2 horas que me dicen mínimo entre capa y capa en la costa, eso me puede dejar a 1 hora y media, a 1 horita. Siempre estar en constante, digamos, seguimiento de nuestra aplicación. Diferente, por ejemplo, acá en Medellín, en Bogotá, que yo voy a esperar mis 2 horitas y no pasarme de las 4 horas para poder generar el tono deseado. Listo. Resistencia al agua y al alcalí. Listo. Entonces se busca que a las 4 horas de exposición de la película de pintura no presente cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier otro efecto visible a simple vista, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que muchas veces, no, ¿para qué me va a demorar 4 horas? ¿Cierto? Esperando, por ejemplo, en un clima que sea frío, o 3 horas, o la ficha me está diciendo que 2, pero yo a cada media hora le estoy boleando una capa a la otra, ¿cierto? No me va a permitir de que si hay algún tipo de cambio, ¿cierto? Que yo deba corregir desde la parte constructiva, como el arrugamiento, ampollamiento, perdón, lo alcance yo a visualizar, sino que se me lo va a mostrar por allá cuando, si eran 4 horas en una capa y ya llevo 2, entonces ya ahí se me van a sumar 8 horas, ¿cierto? Para yo poder alcanzar esa problemática y corregirla, si he llegado al caso, ¿cierto? Y analizar qué fue lo que pasó. Pero si yo no lo hago, luego me voy a dar cuenta cuando ya he gastado, digamos, el recurso, en este caso la pintura, y voy a perder plata, voy a generar reprocesos. Todos esos muchachos, todo en la construcción se ve reflejado en costos, en dinero, y de alguna manera ese dinero tiene que salir de alguna parte. Muchas veces no nos compete a nosotros, pero muchas veces sí, por un mal procedimiento, que simplemente leyendo la ficha técnica lo vamos a garantizar. Listo. ¿Cuáles son esas características que nos pueden presentar? Entizamiento, que es la resistencia al frote. Nosotros nos acercamos y ¡pum! Se nos ensucia la ropa. El cuarteamiento, que es ese cuarteo que se le genera a la pintura como tal, ¿cierto? Y un producto que cumpla, digamos, con las normas técnicas colombianas, debe cumplir con las principales propiedades, que son cubrimiento, rendimiento, resistencia a la abrasión y la lavabilidad. Y la lavabilidad va a estar sujeta al, digamos, el compuesto o el tipo de pintura que yo tengo, ¿cierto? Cuando se quiere hacer más énfasis en una propiedad, las otras pueden verse afectadas. A mayor cubrimiento, se sacrifica la resistencia a la abrasión y la lavabilidad. A mayor resistencia a la abrasión, se puede sacrificar el cubrimiento.
a mayor brillo se empieza a sacrificar cubrimientos bajos y mejor lavabilidad y limpiabilidad pueden afectar el cubrimiento. Entonces siempre tener en cuenta que si bien queremos llegar a lo óptimo, debemos de tener en cuenta qué es lo que quiero, qué necesita esa superficie, un cubrimiento, un rendimiento, una resistencia a la abrasión, una lavabilidad, para yo tener en cuenta qué tipo, ¿cierto?, de composición química va a tener la pintura. ¿Listo? Y eso es todo por hoy. Espero que les haya quedado alguito, ¿cierto? Es un tema muy amplio. Quería también, aparte de las técnicas, porque las técnicas son muy constructivas, darles a ustedes a entender que más allá de la pintura o de simplemente el puñete que nosotros compramos, hay una, digamos, una tela por cortar muy larga, que es la composición como tal, y que nosotros debemos de garantizar y hacer básicamente. Devolvámonos por acá. Básicamente, esta lista de chequeo, ¿cierto? Hagamos esta lista de chequeo. La selección del sistema apropiado, la preparación de la superficie y la correcta aplicación de las pinturas. Y si yo sigo este derrotero de primeros techos, muros, puertas, ventanas, rejas, pasamanos, zócalos y pisos, voy a garantizar de que estoy haciendo un procedimiento bien hecho, ¿cierto? Que estoy utilizando la pintura específica para esa superficie, ¿sí? Que estoy preparando mi superficie lo más óptimo posible para que no se me genere digamos, un entizamiento, unas propiedades que van a solicitar mantenimiento, un entizamiento, un cuarteamiento, ¿cierto? El ampollamiento en sí, que el ampollamiento son unas pequeñas burbujitas que le salen a la pintura, ¿cierto? Porque probablemente en ese espacio la superficie estaba sucia o probablemente no tuve en cuenta el tiempo de secado y cuando lancé el segundo rodillazo, ¡pum!, me surgió la ampollita porque no se había secado todavía. ¿Qué le pasa al disolvente cuando lo aplicamos? ¿Qué lo decíamos ahorita? Se evapora, ¿cierto? Entonces, como esa pequeña partícula de agua no se alcanzó a evaporar y yo ya le generé otra película encima, me va a generar esa burbujita, ese ampollamiento. Básicamente así funciona. Entonces, muchachos, nos vemos mañana. Espero que les haya quedado algo desde la parte técnica y mañana ya vamos a profundizar como tal las técnicas de pintura, de aplicación de pintura como tal. Vamos a ver cómo se realizan y qué hay por ahí de nuevo. Listo. ¿Qué hay por ahí de nuevo para que lo podamos utilizar o lo podamos implementar en nuestras obras? Listo. Listo, profe. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Excelente capacitación. Gracias. Muchas gracias, profe. Me hubiera gustado que hubiera hablado un poquitico de Gracias, la muy pintura amable. ¿cómo es? De impermeabilización. noche. Feliz noche. Listo, mañana Bueno, tocamos feliz un noche, poquito de muchas la gracias. impermeabilización. Bueno, Listo, bueno, igualmente. los compañeros también. ¿Hay Bueno. link para la asistencia o no? Karen, ¿hay link para la asistencia? Sí, señores, ya se los estoy Sí, dejando sí. en el chat antes de que se vayan. Ya está en el Listo, chat, ya la muchachos. firmé. Listo. Bueno.